Bienvenido y bienvenida al canal de psicólogoespecialista.es. Hoy vamos a hablar de una técnica que se utiliza en psicología para trabajar con el estrés. Siempre recordemos que las mismas situaciones pueden generar estrés o no dependiendo de las personas y en función de cómo evalúen estas personas su situación. Y recordar también que hay una evaluación primaria que es evalúa la situación como amenazante, neutra o positiva y las demandas que requiere la situación, y luego hay una evaluación secundaria que es ¿tengo recursos para hacer frente a esta situación o no? Entonces, la inoculación al estrés, que es la técnica de la que vamos a hablar, es un protocolo de actuación que incluye diversas técnicas, ¿de acuerdo? Entonces, hay tres fases en la intervención con inoculación al estrés. La primera es la fase de conceptualización, que es la fase, pues la fase educativa, de recogida de información, es explicar qué te pasa, ¿no? La explicación de por qué te está pasando lo que te está pasando. Aquí lo que hacemos los psicólogos pues, es identificar determinantes de la situación, dividir los estresores, esto es muy importante, en situaciones estresantes específicas, y esto a su vez en problemas conductuales específicos, y evaluar pues, sobre todo qué conductas son adaptativas y cuáles no lo serían, y analizar los problemas de forma independiente, que es lo que decía al principio de dividir los factores estresantes, ¿vale? Súper importante, porque claro, si lo vemos como un montón de fuentes de estrés, pues todo a la vez no se puede solucionar. Entonces hay que dividir los problemas de forma independiente. También lo que ayudamos a los pacientes en la fase de conceptualización es a diferenciar los aspectos modificables y los aspectos no modificables de la situación de estrés que esté viviendo la persona. Después establecemos unas metas conductuales a corto plazo, a medio y a largo plazo. También nos enfocamos en observar ese diálogo interno, las emociones y las conductas que tenemos en situaciones estresantes. Por otro lado, es muy importante analizar también los factores mantenedores del problema y también si hay realmente dificultades por falta de habilidades en la persona para hacer frente a esa situación o por creencias desadaptativas, ¿vale? Ideas negativas, sentimientos de baja autoeficacia, indefensión aprendida, incluso ganancias secundarias, ¿de acuerdo? Por otro lado, también lo que enseñamos a la persona es aprender a manejar ese sentimiento de estar superado, ¿vale? Y también las fases de conceptualización y de confrontación y luego reflexión sobre lo que haya ocurrido. También trabajamos en eliminar mitos acerca del estrés y su afrontamiento y las consecuencias del estrés mantenido en el tiempo. Por otro lado, corregimos falsas atribuciones y creencias relativas al problema que no son ciertas o que son erróneas. Explicamos el funcionamiento del ser humano en situaciones de estrés y también diferenciar, esto es muy importante, entre deseos y exigencias. Es decir, muchas veces lo que nos ponemos es una autoexigencia para hacerlo perfecto, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes desear hacerlo perfecto, pero luego la realidad es que hay que hacerlo bien y que teniendo en cuenta que tú seas feliz, no que te pase por encima la situación por el coste de querer hacerlo perfecto. También diferenciamos entre resultados no tan deseables de resultados insoportables, porque claro, si yo me estoy diciendo que si no consigo algo no lo voy a soportar o no voy a poder ser feliz, pues imaginaros qué tipo de emociones podemos estar sintiendo ahí. Luego tenemos la segunda fase, que sería la adquisición y ensayo de habilidades para afrontar la situación de estrés. Tenemos que recordar que hay dos tipos de afrontamiento, el instrumental y el paliativo. El afrontamiento instrumental son conductas específicas destinadas a solucionar el problema, y el afrontamiento paliativo son estrategias dirigidas a paliar los efectos negativos de la situación, porque a veces no podemos cambiar la situación. Recordad que os he dicho antes en la fase de conceptualización que tenemos que ver qué aspectos modificables hay de la situación y cuáles no son modificables. Entonces, con los que no son modificables, utilizamos estrategias paliativas que son dirigidas a minimizar o a gestionar mejor los efectos negativos de la situación. Entonces, por un lado tenemos el entrenamiento, en esta segunda fase el entrenamiento de habilidades, y por otro lado ya sería el ensayo de habilidades.
En el entrenamiento de habilidades lo que hacemos es examinar qué factores extra e intrapersonales están bloqueando ese esfuerzo de afrontamiento. Pueden ser creencias erróneas o desadaptativas, que los psicólogos las solemos trabajar con reestructuración cognitiva. Luego entrenamos habilidades específicas de afrontamiento, es decir, centradas en el problema y dirigidas a modificar, evitar y minimizar el impacto del estresor. Por ejemplo, control de ansiedad, control de la ira, habilidades de estudio, solución de problemas, habilidades de comunicación. Esto ya depende de la persona y de la situación estresante concreta. Después descomponemos el problema, es decir, ayudamos al paciente a descomponer el problema grande y complejo en subproblemas que puedan resolverse de uno en uno. Por otro lado, identificamos posibilidades de cambio y soluciones alternativas. Esto lo solemos hacer, este entrenamiento de habilidades, aparte con fase educativa, también con role-playing en consulta, modelado, incluso exposición en vivo en situaciones controladas. En el afrontamiento que os he comentado, paliativo, cuando la situación no es modificable, pues ahí las estrategias se centran en el control emocional. Sobre todo, ya os he dicho, especialmente cuando el estresor o la situación es incontrolable o inmodificable. Y aquí lo hacemos mediante procedimientos de atención selectiva, distracción, tomar perspectiva, relajación, y sobre todo también trabajamos la expresión adecuada de emociones, porque muchas veces mostramos enfado a los que están a nuestro alrededor cuando realmente lo que estamos sintiendo, por ejemplo, pudiera ser tristeza o impotencia. Aquí tiramos mucho también de apoyo social y entrenamos al paciente en cómo elegir ese apoyo social, cómo obtenerlo y cómo mantenerlo. Y en la segunda etapa de la segunda fase de adquisición y ensayo de habilidades para afrontar la situación de estrés, ya entramos propiamente dicho en el ensayo de esas habilidades que hemos aprendido en la primera parte. Lo hacemos mediante ensayo en consulta, modelado, ensayo en imaginación o ya en vivo. Luego damos un feedback sobre las habilidades de afrontamiento, cómo las ha llevado a cabo el paciente, correcciones, puntos de mejora y también puntos que han salido bien. También entrenamos en autoinstrucciones y discutimos esas barreras o obstáculos para desarrollar las conductas de afrontamiento que pueda tener la persona. Y la tercera y última fase de la técnica de inoculación al estrés es la aplicación de las habilidades aprendidas y luego el seguimiento, ¿vale? En un primer momento se aplican esas habilidades aprendidas, pues identificamos momentos estresantes, enseñamos a identificarlo en sus fases iniciales, ¿vale? Para que marquen la señal de poner en marcha las habilidades aprendidas. Hacemos una exposición en imaginación repetidas veces a las escenas más estresantes. Hacemos luego una primera exposición gradual mediante role-playing e imaginación. Damos un feedback al paciente de cómo lo está haciendo. Y finalmente viene la exposición en vivo con autoinstrucciones y autorreforzamiento. Luego hacemos procedimientos para prevenir recaídas, establecemos esos procedimientos y dotamos al paciente de estrategias para aumentar su sentimiento de autoeficacia y sensación de control, mediante el refuerzo y el autorrefuerzo, revisando esfuerzos exitosos e incluso esfuerzos fallidos, porque nos centramos en el refuerzo del esfuerzo en hacer ese afrontamiento al estrés. Después ya vendría la última etapa de la última fase, que es el mantenimiento y generalización, es decir, terminamos gradualmente la intervención, incluyendo sesiones de seguimiento y de apoyo, reestructuramos estresores ambientales. Ojo que la evitación a veces es una opción de control personal, ¿vale? Evitar un estresor pues, que es inmodificable o incontrolable. Hacemos prevención de recaídas, estrategias de afrontamiento para superar fracasos, autorreforzamiento, exposición a situaciones parecidas a la situación original estresante pues, que se vayan dando en la vida cotidiana. Y los grupos con los que se suele trabajar esta técnica puede ser a nivel individual o grupal, pero las personas con las que se suele trabajar esta técnica pues son aquellas personas que por sus profesiones o por sus circunstancias personales son más susceptibles al estrés, como pueden ser cuerpos de seguridad del Estado, pues policía, guardia civil,
atletas, profesores, conductores, médicos, pacientes crónicos, pacientes de cirugía, o bien otras personas que por sus situaciones personales pues también están luchando contra un estresor mantenido en el tiempo. Bueno, espero que te sea útil, que te dé un poco idea acerca de que esto se puede trabajar en consulta y cómo se trabajaría. Así que si sientes que necesitarías ayuda porque estás pasando por una situación estresante, pues ya sabes, online o bien presencial, si vives en Madrid. Evidentemente, si vives en Madrid para presencial y online, pues vivas donde vivas, mientras tengas conexión a internet, aquí estamos para ayudarte. Chao. Que tengas un bonito día y nos vemos en el próximo vídeo. Dale a like si te ha gustado y suscríbete y comparte si crees que este mensaje es importante que lo conozcan las demás personas. Que tengas un bonito día. Chao.